no sé si es un consejo, me parece un poco arrogante de mi parte el consejo, pero Válido, vale, una visión. A ver, una visión tiene que ver con eso, con no desacelerar la innovación, con que la innovación ok. no conlleva necesariamente hacer una inversión gigante y millonaria, tiene que ver con una cultura que plasmamos en nuestros equipos y en las organizaciones en las que formamos parte, y que a partir de ahí seguramente va a salir algo mejor. Entonces, Bienvenidos a Punto Biz, un programa exclusivo de The Biz Nation. Un nuevo episodio de Punto Biz y una nueva oportunidad de inspirarnos, de abrir nuestra mente y por supuesto de aprender algo maravilloso con un nuevo invitado que les tengo en esta ocasión. Invitados top porque aquí lo que quiero es que aprendamos de esos líderes que están gestionando procesos de impacto para toda América Latina, sobre todo con tecnología, y precisamente tengo un referente. Creo que no hay un invitado mejor para hablar de eso que quien me acompaña el día de hoy directamente. Oiga, lo he importado directamente de Argentina. ¿Cómo le parece? Augusto, ¿cómo estás hoy? Bienvenido a Punto Biz. bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Qué presentación, la verdad que genera como una motivación y presión a la vez. Así Exacto. que, No, sin presión. Gracias, es 100% motivación, pero gracias, muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido y cuéntame entonces, ¿tú qué haces hoy día en Oracle? Bueno, en Oracle yo estoy a cargo de la vicepresidencia de aplicaciones, de venta de aplicaciones para Latinoamérica. Llevo 15 años en Oracle, empecé como joven profesional en Argentina. ¡Amo! Mi acento, ya lo mencionaste, pero mi acento me delata también como argentino. Así que fue una carrera súper interesante. De estos 15 años tuve 12 roles, entonces... 12 roles en 15 años. Mucho cambio de rol. O sea, la tecnología creo que es una industria que en sí mismo, ¿no?, genera cambio constante. Y bueno, y en mi carrera dentro de Oracle también tuve varios cambios. Así que lo que hacemos en aplicaciones es justamente nos enamoramos de los problemas de los clientes. Pensamos cuáles son los desafíos que tienen las distintas industrias, porque Oracle tiene esas características, ¿no?, que nosotros no tenemos una solución específica para una industria, sino que tenemos soluciones que abarcan múltiples industrias y de punta a punta. Así que te diría que ese es uno de nuestros grandes valores agregados. Me encanta. Bueno, y aquí en Punto Biz, como saben, hablamos de varias cosas, pero siempre empezamos hablando del líder que está sentado aquí. Entonces, eso me parece muy interesante. Tú empezaste como un joven profesional. ¿Y qué estudiaste tú en la universidad? ¿Saliste? ¿Qué hiciste? Estudié Ingeniería Industrial en una universidad en Buenos Aires que se llama ITBA. Y saliendo, ya estaban creo que en cuarto año, empezaban las carteleras, ¿no?, los anuncios laborales, a dónde entrar, y vi uno en particular que me interesó muchísimo, que era este de Oracle, que es un año donde había rotación en distintas áreas, donde había un proyecto, donde era un proyecto de Latinoamérica, con lo cual empezaba a tener vínculo con otras culturas, con otros países, me pareció súper interesante, y hoy ya llevamos muchos años más de ese proyecto, mejorado. Con los jóvenes. Sí, de jóvenes profesionales, mejorado, hoy se llama Generación Oracle, GenO. GenO. Y es un proyecto súper interesante donde todos los años renovamos una cartera y la verdad que tenemos hay varios referentes que están ya en niveles ejecutivos altos de la organización, empezando de muy abajo. Entonces, creo que es súper interesante, es una buena práctica. Definitivamente. Ahora me voy a esta pregunta que siempre la hago y me encanta. El Augusto que hoy está liderando esta vicepresidencia, ¿qué le diría al Augusto de hace 15 años? Qué buena pregunta. Mirá, mantenete siempre actualizado. Creo que la capacitación en eso es súper importante. Algo que me decía en ese momento, pero lo reafirmaría, es trabajar mucho en el autoconocimiento. Creo que conocerse, saber de dónde vienen las emociones, qué cosas te apasionan, qué cosas no. Porque uno a veces, hasta mismo en la vida personal, ¿no? Porque uno tiene ciertas reacciones negativas ante ciertos impulsos, te ayudan a entender, ¿no?, qué es lo que a vos te motiva, qué es lo que te gusta, de dónde viene eso, y creo que genera mucha más armonía con las relaciones en general, ¿no?, en las personales, en las laborales dentro de la empresa, y también de entender cómo armamos un equipo, ¿no?, entendiendo, empatizando. Entonces te diría que esos dos puntos son los que creo súper relevantes. Conocimiento constante. De acuerdo. Independientemente de la industria. O sea, hoy estamos en una industria que es súper movilizadora, que cambia todo el tiempo, que impacta a todas las industrias, como hablábamos antes.
Entonces siempre hay que estar, ¿no?, al día de la capacitación. Y el segundo es siempre seguir el camino de conocerse, de entenderse, de saber qué le gusta, de ver dónde empatiza, ¿no? Trabajar mucho la empatía. Yo creo que eso es tan fundamental, sobre todo porque la empatía es uno de los pilares claves de la inteligencia emocional. Yo amo el tema de la inteligencia emocional, entonces concuerdo contigo profundamente. Ahora bien, en estos 15 años, 12 roles, has aprendido demasiado. Pero si yo te preguntara cuáles son una o dos de las habilidades más importantes que has desarrollado, ¿cuáles piensas que podrían ser? A ver, mira, una que está un poco ligado al tema de empatía, ¿no? Es justamente entender y tratar de proyectar qué es lo que pasa con el resto, ¿no? Con ciertas cosas, con ciertas habilidades. Uno tiende a involucrarse o a pensar en equipos o trabajar con gente que es más afín a uno. Claro. Y la verdad es que la riqueza está en la diversidad. Así es. La riqueza está en la diversidad, la riqueza está en tener distintos puntos de vista. Entonces te diría que una habilidad importante es siempre generar un desafío de encontrar espacios para conversar con gente distinta de distintos países, Claro. de distintos orígenes. Distinto pensamiento, formación. Mira, te mencionaba antes en la pregunta anterior respecto del programa de jóvenes profesionales y te dije, hemos evolucionado mucho. Bueno, a ver, contame, ¿qué es lo que evolucionaron? Okay. Y una es esta. Nosotros empezamos en un programa que se llamaba, cuando yo estaba, se llamaba eTalents, y un programa muy pensado para ingenieros industriales. Ok. Lo cual, a ver, para la lógica de ese momento, 15 años atrás, tenía algún sentido. Hoy el programa de Genox no importa. O sea, no importa qué es lo que estás estudiando, no importa dónde sos. De hecho, las entrevistas son completamente ciegas. Nosotros no sabemos si es hombre, si es mujer quien estamos entrevistando. No sabemos qué es lo que estudió. Porque lo más importante para nosotros es cuál es el nivel de compromiso que tenés con el propósito que tenemos dentro de Oracle. Okay. Entonces creo que el desarrollo que tuvo la compañía en este tiempo, el desarrollo mío más importante creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrar esos distintos puntos de vista, distintas miradas y empatizar y armar, la verdad, mejores soluciones y mejores volver equipos. eso una gran ventaja. Pero hay que tener la capacidad de escuchar opiniones diferentes a las nuestras. 100%, y no es fácil. No es fácil. Obvio. Pero bueno, creo que es ahí el desafío de todo líder hoy. Siempre se habla esto de las distintas generaciones. No, porque los millennials, no sé qué, no, porque las generaciones... Mira, sí, hay distintas generaciones porque son distintos los contextos en los que crecieron, pero lo importante es que son el futuro y tener que entender eso y tener... De hecho, creo yo, que entender mejor cuál es la nueva generación que está viniendo es adaptarse mejor al negocio para prestar un mejor servicio. De acuerdo. Entonces, de vuelta, la escucha activa, empatizar, no centrarse exclusivamente en la industria. Eso sí también es algo que aprendí en este tiempo que me parece interesante. Uno, en esto de capacitarse, nosotros tenemos, como te decía, múltiples soluciones que son interesantes para todas las industrias. Entonces uno tiende a, voy a aprender más de esta industria, voy a aprender más. Está bárbaro, pero veamos un poco qué pasa fuera de Oracle. Claro. Veamos un poco afuera de lo que pasa fuera de mi industria. Veamos. Y esa visión holística me parece que enriquece mucho más. Entonces, te diría que empatizar, entender, tener distintos mensajes en la interna y uno mismo capacitarse a mirar no solo en la industria que uno está, sino enriquecerse con otras lecturas. De acuerdo. Y yo creo que eso es fundamental, esa capacidad de aprender a aprender. Hoy día y sobre todo en un mundo que es dominado en el buen sentido de la palabra por la tecnología es clave. Pero entonces hablemos un poquito de la tecnología. Dale. Desde tu rol que miras toda América Latina, incluyendo Brasil, qué locura debe ser eso, pero me imagino que tienes la posibilidad de ver de primera mano el desarrollo de las empresas empujado por la tecnología. ¿Cómo ves ese futuro cercano? ¿Cómo ves ese rol de la tecnología en el desempeño de las empresas en América Latina? Mira, me da la sensación que empezaría esta respuesta de la misma manera dentro de un año, dentro de 2 años o hace 2 años. Estamos en un momento espectacular. Amo eso. Porque la tecnología atraviesa todas las industrias, la tecnología atraviesa distintos segmentos. Algo que me preguntan en general es, bueno, pero ahora que ves cierto segmento de empresas. La realidad es que la nube, ya empezando a hablar de la tecnología, prestando un servicio tecnológico, justamente lo que nos da es una democratización de esa tecnología. Claro. Hace
15, 20 años atrás, quienes accedían a tecnología de primera eran las empresas más grandes del mundo, los grandes bancos, las grandes corporaciones. Hoy, como la tecnología tiene un acceso de pago por el servicio y pagas exclusivamente por el uso, realmente abarcás un mercado gigante, ¿no? Y entras a empresas, dicen, bueno, pero ahora que nosotros tenemos compañías que tienen de todos los 30 tamaños. empleados, 15 empleados, ¿no? Startups, muchísimas startups. Entonces, eso como primer punto, creo que la tecnología y cómo veo Latinoamérica es súper interesante. Segundo, que claramente la tecnología es un impulsor de la economía. Vemos un crecimiento acelerado, sobre todo en tecnologías como nube, ¿no? Okay. Esto de pensar en cómo prestar un servicio, obtener un servicio exclusivamente por el uso, habilita a que muchas más compañías entren ahí. Nosotros en Oracle, para que tengan una idea, tenemos 40 data centers a nivel global que son propios para prestar servicio. Wow. En Latinoamérica tenemos 7. Wow. Uno ya anunciado en Colombia, que tenemos ahí el lanzamiento la inauguración, el lanzamiento ya lo hicimos, la inauguración dentro de muy poquito. Entonces eso genera que Latinoamérica, estamos hablando de 7 data centers comparado con 40 a nivel global. Entonces 7 data centers es un significativo, porcentaje muy significativo. Entonces vemos Latinoamérica con un impulso gigante. Como te mencionaba, nosotros tenemos más de 40, la compañía tiene más de 40 años y la verdad que fuertes en nube llevamos unos 10 años. Y en estos 10 años te digo que hoy nuestro negocio más significativo, o sea, nuestro revenue ingresa más a la compañía por nube, por cloud, que por los 40 años que llevamos de historia en la venta de licencias estándar. Entonces, como impulso tecnológico, creo que para la región es una oportunidad gigante. Yo, por supuesto que hablo de Oracle, pues es lo que conozco, pero la verdad que hay otros proveedores, ese impulso tecnológico creo que es súper relevante. También para empresas más chicas. O sea, hoy nosotros tenemos soluciones para todas las industrias. Tenemos un ERP que es más corporativo, que es una solución de gestión empresarial, ya sea por finanzas, logística, contabilidad, que es para empresas medianas y grandes. Y tenemos una solución que se llama NetSuite para empresas pequeñas, que de vuelta tenemos 1.500 clientes en Latinoamérica en muy poco tiempo. Entonces vemos un negocio súper acelerado a pesar del contexto económico global, porque ya no es un tema de un país. Yo como argentino a veces hace unos años me sentía más identificado, ¿no? Había una mesa con distintos latinoamericanos, entonces cuando se hablaba de economía me miraban a mí, ¿no? Para hablar de inflación, de devaluación, etcétera. Hoy es algo compartido globalmente y aún en ese contexto creo que, al revés, más que aún en este contexto, creo que la tecnología nos habilita a sobrepasar, ¿no? A cómo hacemos más con menos. Entonces creo que es un momento espectacular tecnológico. Un momento de oro. Nuevas tendencias, o sea, tenemos temas de inteligencia artificial, tenemos temas de machine learning, y nueva tecnología que va a salir adelante, entonces es súper interesante y súper excitante. Eso es real y yo pienso que el liderazgo también es impulsado por la tecnología, pero entonces los líderes debemos adaptarnos. ¿Qué piensas que es clave que un líder empresarial, además tú que debes conocer tantos de todas estas empresas, qué es fundamental que tenga como ese mantra en su mente que le permita usar la tecnología? O sea, que le permita liderar en un contexto donde la tecnología es tan importante. Bien, yo creo que tiene que ver con la innovación. Yo llevo hasta el viernes, estoy 2 días más en Colombia, llegué ayer, tuve varias reuniones ya con clientes y se detecta un poco el perfil, ¿no? Del ejecutivo. Hay ejecutivos que ven en este contexto una oportunidad de cómo seguimos innovando y no tiene que ver con vamos a comprar software. Muchas veces se necesita, muchas veces es cómo armo un equipo de innovación para testear, para probar, para realmente cómo enfrentamos el contexto que vivimos hoy por hoy. Y también veo otros ejecutivos que están como un poco más atentos, ¿no? Esto del wait and see. Sí, pero estamos en esta situación y no sé, yo no creo que sea un momento para hacer proyectos, no creo. Y me parece que si tuviera que dar ahí no sé si es un consejo, me parece un poco arrogante de mi parte el consejo, pero una visión. Una visión, a ver. Una visión tiene que ver con eso, con no desacelerar la innovación, con que la innovación no conlleva necesariamente hacer una inversión gigante y millonaria, tiene que ver con una cultura que plasmamos en nuestros equipos y en las organizaciones en las que formamos parte, y que a partir de ahí seguramente va a salir algo mejor. Entonces creo que ese es el mensaje, ¿no? ¿Cómo logramos?
la tecnología, la nube, esto que te mencionaba de los data centers, las aplicaciones empresariales para distintas industrias, independientemente del tamaño. Hay muchas cosas para hacer. Mira, te cuento un caso, un cliente ya no me acuerdo si fue hoy a la mañana o ayer, que es un ejecutivo, un CFO, un COO, o sea, tiene doble rol, una compañía importante colombiana, ¿no? Y me decía, bueno, pero contame de SaaS, ¿no? El Software as a Service. ¿Por qué el Software as a Service es tan bueno? ¿Por qué nosotros tenemos que ir a mirar? ¿Por qué las empresas migran a la nube? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y me contaba, no, estamos ahora en un momento donde esa tecnología es como muy avanzada, ¿no? Es como que no sé si estoy para dar ese salto en este contexto de inversión, etcétera. Yo dije, mira, lo importante es, vos hablaste con tu CIO y le preguntaste que te traiga proyectos de reducción de costos operativos. Bueno, le pedí, bueno, pero pensá en cómo, porque hay como una asociación a veces en ejecutivos que no están metidos tan en la tecnología, claro, que es tecnología es inversión. Tecnología es costo y yo sé que hay un repago interesante, pero es dentro de... No, hay proyectos donde nosotros podemos invertir en modificar la infraestructura que tienen hoy, que es on-premise, que es antigua, que claro. genera, porque eso genera costos. Y que en general los equipos dicen, bueno, pero es lo que ya están acostumbrados a hacer. Hay una tecnología moderna donde Así no es. requiere hacer un pago mayor del que tenés hoy. O sea que en temas económicos no estás invirtiendo más, pero puedes ahorrar mucho. Cero. O sea, hay casos, para ser cuidadoso también con Claro. este tipo de mensajes. Esto va a ocurrir siempre en todas las empresas. Ahora me busca alguno de ustedes que está escuchando y dice, bueno, a ver, vení a verme qué quiero hacer. Bueno, no aplica a todo, pero realmente es un porcentaje muy alto que podemos trabajar de cómo está la infraestructura hoy a migrar de una infraestructura de nube con un flujo de fondos positivo. O sea, no es que hay una inversión fuerte acá y entonces voy a ver el repago. Entonces, en este contexto, creo que seguir apostando a la tecnología, seguir investigando, seguir entendiendo que hay muchos proyectos que se pueden hacer de eficiencia, de costos operativos que son prácticamente inmediatos. Eso creo que es un mensaje importante en el contexto global que estamos viviendo. Muy de acuerdo, y me llevo a algo que mencionas y es cómo no podemos desacelerar la innovación. Definitivamente yo creo que el innovar, y lo recojo esto que dijiste también, más que una inversión económica es una cultura. Es una cultura. Y yo creo que lo más importante en las empresas es la cultura, cualquiera que sea la que sea característica de la empresa. La cultura de aprender, la cultura de innovar, la cultura de trabajar en equipo, la cultura de diversidad. ¿Cuáles son de pronto algunos de esos pilares culturales, tanto de Oracle como tuyos como líder, que son interesantes? Mirá, nosotros tenemos en Latinoamérica un propósito que siempre me enamoró, que es transformar el mundo empoderando a las personas a través de la tecnología. Eso me encanta. Y me parece que es un propósito que impulsa, ¿no? que tiene muchas características, que no tiene una guía puntual de, entonces tengo que hacer esto. ¿No? Son muchas cosas las que nos conlleva, ¿no? Uno que mencioné antes, que a mí me toca personalmente, tiene que ver con enamorarnos de los problemas. Okay. Realmente, al pasar de ser una compañía que vendíamos licencias y producto y que el cliente se encargue de implementar, a pasar a vender un servicio donde nosotros tenemos que estar mucho más involucrados, donde tenemos que prestar, valga la redundancia, un mejor servicio para ellos, cambió en la forma en la que nosotros nos enamoramos de los problemas, de entender cuáles son los desafíos que tienen, no solo el desafío tecnológico, sino el desafío cultural. Porque correcto. El desafío del cambio, o sea, la tecnología hoy creo que te diría que no, en la mayoría de las compañías no es un gran desafío, el tecnológico, el técnico. El desafío es cómo generamos una cultura del cambio para adaptarnos más a nuevas tecnologías. Entonces, enamorarnos de los problemas te diría que es uno. El segundo es diversidad e inclusión, que algo te conté, digamos, en el trayecto de la carrera, uno de los valores que me parece que son súper interesantes. Dentro de eso, varios puntos para mencionar, de género, de distintas comunidades, de la comunidad LGBTQ, digamos, mucho para hacer al respecto. Nosotros en Oracle, a nivel Latinoamérica, te diría que en general tenemos un 70-30 entre hombres y mujeres. En el mundo, en la línea de negocios donde que lidero está 60-40 más o menos. Y esos porcentajes empiezan a ser, hay que aceptarlo también, empiezan a ser peores a medida que creces en la organización. Entonces, varios programas para educación, ¿no? De tecnología hacia afuera, específico para mujeres. Mirá, me hiciste acordar de algo que por ahí sirve. A veces, cuando hablaba antes que la tecnología o la innovación genera costos, hay acciones que son puntuales
que son simples, que son cero costo y que generan un impacto gigante. Gigante. Lanzamos vacantes afirmativas. Vacantes afirmativas. Esas vacantes afirmativas para mujeres. Entonces, en nuestros posteos lanzamos vacante afirmativa para mujer. ¿Esto excluye a los hombres? No, para nada. Pero solo con poner eso, cuadruplicamos la cantidad de mujeres que aplican. Wow. Porque hay datos que son, digamos, por ahí no voy a ser tan preciso, pero sí el concepto va a quedar claro, ¿no? En general lo que me dijeron es, las mujeres necesitan de una lista de capacidades que tienen que tener para aplicar en atreverse a aplicar. Para atreverse a aplicar, tiene que tener 70-80%. Y el hombre con el 20-25% aplica. Y se arriesga. Entonces, ya el hecho de poner que es vacante afirmativa mejora. Y es innovación en una acción cero costo y espectacular. Entonces, creo que eso va a ir generando la parte de diversidad e inclusión. Y el tercero, que es un mantra nuestro en Latinoamérica, tiene que ver con educación, con capacitarnos. Somos una compañía tecnológica, entonces tenemos, por suerte, un montón de herramientas para capacitarnos internamente, pero también el para afuera. Me parece que ahí hay una responsabilidad de las empresas tecnológicas en cuanto a la educación. Hablamos creo que los dos somos bastante positivos en la forma en que nos comunicamos, pero también hay que aceptar que vivimos en una región que tiene un montón de desafíos, un montón de dificultades de inclusión financiera, inclusión laboral y de inclusión educativa. Entonces lo que hacen ustedes me parece fascinante en ese mundo. Gracias. Entonces creo que también nosotros como grandes corporaciones tenemos una responsabilidad grande de ofrecer educación al público, ¿no? Y de distinto tipo, porque no sirve con algo específicamente. Claro. Ahí tenemos varios casos. Uno es, por ejemplo, Oracle Academy, que es un programa que tiene muchos años de Oracle, creo que tiene más de 20 años. Wow. Pero impactó en Latinoamérica más de 4 millones de personas. Uf, hermoso. Es espectacular. Hermoso. Entonces lo que hace es básicamente un modelo de cómo capacitamos a los educadores, a las instituciones, firmamos acuerdos con instituciones públicas y privadas y ponemos en la nómina académica, ¿no? Materias de tecnología. Entonces capacitamos a los docentes en poder dar este tipo de clases y capacitar en tecnología básica tal vez, claro, o no, o más avanzada según en qué momento estén. Esos son 4 millones de personas ya en Latinoamérica. Wow, gigante. Sí, unas 5.000 instituciones muy grandes, 20.000 docentes. Entonces es un programa bien interesante. Y un segundo programa que se llama One, que es Oracle Next Education. También lo lanzamos hace menos tiempo, hace menos años, justamente para complementar, ¿no? No solo es la parte... Todos estos son programas obviamente 100% gratuitos, pero no solo la parte técnica, sino también los desafíos blandos, ¿no? O sea, lo mal llamado... Súper de acuerdo, los mal llamados, ¿no? Así es. Capacidades blandas. Así es. Que creo que es la característica básica y más importante que deberían tener hoy todos los líderes, ¿no? Hablamos en esta charla de empatía, de diversidad, de escucha activa, de muchas cosas que tienen que ver con ese tipo de habilidades y que creo que son más importantes o tan importantes como el conocimiento técnico. Súper de acuerdo. Yo creo que estoy súper de acuerdo y creo que Augusto y yo en una conversación previa que tuvimos a esta nos enfocamos 100% en la educación porque definitivamente la educación es lo único capaz de romper los ciclos de pobreza en los que nacen muchas personas en América Latina, ¿sí? Pero esa educación tiene que ser relevante, esa educación tiene que ser acertada, además tiene que ir relacionada al contexto, a la demanda, a lo que tenemos, ¿sí? Es lo que yo soñaría si tuviera una varita mágica, cómo hago para transformar la educación de lo que muchos niños y sobre todo niñas hoy día ven en América Latina. Entonces aplaudo de pie estos programas de Oracle que me parecen tan importantes y tan relevantes. Y sobre todo un ecosistema, ¿no? Porque no es todo el mundo privado, ese mundo privado con el mundo público. Entonces, en estos programas, sobre todo en One, lo que hacemos es nos vinculamos con otras empresas. Porque, como vos decís, esto es continuo. No es solo la educación y lo dejamos, sino que nos vinculamos con otras empresas que puedan contratar a estos chicos y chicas y ahí armar un ciclo, ¿no? Un poco más productivo. Digo, estando en una industria que tiene, bueno, hoy con algunos desafíos, la verdad, eso es cierto, pero en general tenemos 100% de empleabilidad. Nada, es un espacio que tenemos que aportar. Yo estoy totalmente de acuerdo, querido Augusto. Y en ese orden de ideas, y siendo tú tan fan de la educación, este punto BIS lo ven muchos líderes empresariales. ¿Qué crees que es clave para que un líder fomente en su equipo la cultura de aprender? Porque también, o sea, no es sencillo aprender, hay que
quita tiempo, hay que dedicarle tiempo. Es difícil porque de pronto uno está aprendiendo una habilidad técnica o una habilidad esencial que le cueste, ¿no? Hay gente a la que le cuesta hablar en público, por ejemplo, entonces no es tan fácil. Pero como líder, ¿cómo te encargas de promover eso en el día a día? ¿Qué pueden hacer otros líderes para promoverlo también? Dijiste algo que me llevó, lo tengo que mencionar ahora porque me llevó a ese lugar. Algo que cuento no muchas veces es que yo tengo pánico escénico. Ah, no, imagínate. Te lo juro por ¿Cómo Dios. ha sido ese proceso? O sea, Y bueno, yo creo que una de las características que tenemos que tener las personas en general y los líderes tenemos que promover es cómo hacemos las cosas a pesar del miedo, ¿no? O sea, animarnos a movernos a pesar del miedo. Muchas veces uno tiene cierto miedo a decir, bueno, pará, si yo le... Me pasa, mira, te cuento algo con mi equipo. Pero Augusto, vos promovés la educación y nos decís que nos separemos en la agenda, pero después si yo no termino este trabajo, claro. entonces no... Y es cierto. Entonces, como líderes hay que empatizar y entender y proponer, ¿no? Esos espacios. Yo creo que poner el espacio para que eso ocurra... Eso es muy importante. Quiero hacer un bueno. hincapié ahí porque Dale. es que esto es una realidad del día a día. Separa en la agenda una hora para que aprendas, bueno, sí, pero mira todo lo que tengo. Entonces, como líder, ser consciente de la promoción de esos espacios es fundamental. Sí, entonces promover el espacio. El segundo es esto, ¿no? De empujar a que... ¿Te da miedo hablar en público? Bueno, vamos a practicarlo. ¿Te da miedo aprender porque después lo tenés que aplicar y entonces ¿dónde está la conexión? Me parece que esto que hablaba del autoconocimiento antes tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué está costando? ¿Por qué le está costando al equipo? Es un tema nuestro como líderes de que no ponemos el espacio, es un tema de miedos, etc. Eso te diría que es súper relevante. Y el tercero tiene que ver con... Yo promuevo un poco... Yo sé que no tiene tan buena prensa lo que voy a decir, ¿no? Pero el egoísmo. ¿El egoísmo a qué va? Yo hablo a veces con los líderes cuando hablamos de innovación, y hablamos de traigan proyectos nuevos, o digo, bueno, capacitémonos en temas de inteligencia artificial aplicada a una industria que no tenemos una práctica muy grande. Y bueno, y si ves que no empieza, y yo digo, entonces los junto a muchos y digo, miren, ustedes van a una entrevista, ¿no? Ustedes entrevistan los managers, los directores que trabajan conmigo. Ustedes entrevistan a vendedores y vendedoras. Entonces viene una vendedora y dice, ¿qué te va a contar? Que le fue bien en la venta, que tiene experiencia, que los números le fue espectacular, que conoce a los CFOs, a los CEO de las principales... Todo te cuentan. Ahora, imagínate si eso además contás que hiciste ciertos cursos de capacitación que tienen que ver con inteligencia artificial, que armaste ciertos proyectos internos que son con innovación. Entonces, a eso voy con el egoísmo, con que si todos hacemos cosas que son válidas y fuerzan a la compañía, pero también crecemos personalmente, decime dónde está la pérdida. No, de acuerdo. Entonces, creo que poner el espacio, lo resumo en tres, ¿no? Poner el espacio, que me parece súper importante. Impulsar a que lo hagamos porque quitémonos los miedos o entendamos por qué no está empezando eso. Y el tercero es entender que no hay pérdida. Eso me gusta. Dedicarle el tiempo a algo que aprende, que nos hace bien a la compañía, que te hace bien a vos como profesional. Imagínate, double win por todos lados. Triple, cuádruple win, o sea, no veo dónde está la pérdida. Así es. Entonces es como una venta fácil, la venta fácil ahí, hablada, explicada, contándosela a ustedes. Pero entiendo que, bueno, nada, hay cambios, que los cambios duelen, los cambios no son fáciles y creo que empezar con esta cultura de la educación depende de todos. De acuerdo, pero hay que empezar, ¿no? Porque el tema es que no es que algo, de un día para mañana todos queremos aprender, ¿no? Es un tema cultural que se construye con tiempo. Querido Augusto, aquí en Punto Biz, esto se llama Punto Biz porque cada conversación tiene un punto. Entonces, con todo esto que hemos dicho y para cerrar, ¿cuál es tu punto que quieres dejarle a la gente que nos ve? Creo que hablamos de varias cosas que son interesantes. Yo le diría que un punto es, respecto a la educación, creo que mantenerse siempre activos desde el punto de vista de la educación es clave. No importa la industria, no importa lo que estén aprendiendo, creo que me mantendría firme en eso. Vuelvo por ahí a las bases de una de las preguntas, ¿no? Autoconocerse, entender qué es lo que a uno lo motiva, tener un propósito en la vida y en el proyecto que uno está participando. Uno a veces, y es normal, a mí me ha pasado, ¿no? De estar en un momento en la vida profesional que esto no me está llenando. Bueno, volvamos a entendernos, volvamos a buscar ese propósito y impulsémoslo. Y creo que ser felices, ser exitosos, que para mí está muy de la mano, el éxito no pasa por otra cosa más que la felicidad, parte de esos dos mundos, ¿no? De autoconocerse, de entender cuál es el propósito, así que
los invito por ahí a que vayan en ese camino, a que lo descubran. Y no es un punto de llegada, ¿no? Es un camino. Así que le diría que ese es mi punto. Augusto se ha inspirado para hacer esta reflexión. Y bueno, este punto bis no se puede acabar sin que hagamos nuestro reto tradicional de palabras. Esto está fácil. Entonces, para que me prepare. Yo te voy a dar una letra. ¿Listo? Dale. Todos los invitados pasan por eso. Dale, vamos. Yo te voy a dar una letra y tú me vas a decir la mayor cantidad de palabras que se te vengan a la mente con esa letra. Y con esto cerramos este punto de vista. ¿Qué dices? Bueno, Carlos, ponme el tiempo ahí. Un cuarto segundo. Dale. Tenemos entonces 30 segundos para este reto. Muy bien. Vamos. Listo. Y la letra fácil, o como decimos en Colombia, papaya. Papaya. Fácil. Ay, no de la papaya. letra O de Oracle. Fácil. O de Oracle. Dale, yo te cuento. Ok. Oracle, Oscar, obstáculo, obstinado, objeto, objetivo, oso, Omicron, estoy mal, ostra, oráculo, pero ya está dentro de Oracle, objetivo lo dije, estoy muy mal. ¡Tiempo! 10. Qué bien. Está Me ahí gustó. como en el... Sí, está como en el promedio para abajo. Estadísticamente no estoy en un buen momento para este juego, pero no importa, aceptó el desafío, me encantó. Pero es un desafío que reta. Me gusta. Te dije que tenía pánico escénico y me haces este juego. Está excelente, señores. Pues creo que nos quedamos con risas, nos quedamos con un momento muy chévere de este punto bis, pero sobre todo nos quedamos con unas lecciones que yo particularmente sentí muy genuinas por parte de nuestro espectacular invitado directamente importado de Argentina, para que no piensen que aquí esto es puro top, ¿me entienden? Augusto, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por estar siempre aquí en sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo de Punto Bis.